Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Bien, jóvenes, pues vamos a iniciar con nuestra clase. Ya estamos en punto de las 10:33. Discúlpenme que me haya atrasado unos 3 minutitos, pero es que estaba contestando unos correos y unas encuestas que nos están pidiendo que respondamos. Voy a iniciar con la grabación de la clase, ¿les parece? Para aprovechar el tiempo, ya que todavía nos faltan algunos temas por concluir con la presentación. Es la última parte, lo que corresponde el comercio, la economía, etcétera. Entonces vamos a empezar con la grabación e iniciamos de inmediato para que no se nos haga muy pesado. Listo, jóvenes. Voy a compartirles el escritorio para revisar la presentación e iniciar lo más rápido que podamos con nuestra presentación. Miren, ya lo tengo aquí. Aquí, ya está listo. Bien, jóvenes, pues iniciamos con este tema sobre la economía. Luego vamos a ver sobre la cuestión de minería, comercio. Y al final de la presentación viene, déjenme nada más cierro mi cámara para que no nos vaya a fallar la conexión porque me cambié de lugar y yo espero que aquí no nos afecte la conexión. Les comentaba que, bueno, al final de la presentación vienen citas tomando en consideración de la fundamentación de las fuentes donde yo conseguí esta información. Aquí les puse desde ayer la referencia de donde obtengo todo esto y al final también viene la referencia general. Continuamos con la economía, jóvenes. Bueno, pues estamos comprendiendo desde 1519. Sabemos que a partir de 1524 es cuando prácticamente oficialmente se lleva a cabo como una administración de forma más oficial, creándose, bueno, el Consejo de Indias y cada una de las jerarquías, ¿no?, que se llevaron a cabo en la administración de la conquista, tomando en cuenta como el virrey, el capitán, el gobernador, los alcaldes, en fin, los magistrados, los corregidores. Y bueno, pues esa es la distribución administrativa. Ahora corresponde el tema sobre la economía en las colonias, que de igual forma, así como se crea el Consejo de Indias, bueno, pues también se hace una distribución de cómo se va a llevar a cabo la economía y sobre todo también los tributos, ¿no?, que van a pagar los indígenas y el papel que representa la encomienda o el encomender. Tenemos que el sostén de la economía colonial fue el indígena americano, considerado legalmente súbdito de la corona, lo que implicaba el pago de un tributo o, en su defecto, un servicio nacional a los representantes de la autoridad monárquica en América. Tenemos que, bueno, pues aparte de que el indígena trabajaba para la corona, tenía que pagar un tributo. ¿Se acuerda que habíamos dicho que durante esta época se trae consigo como una visión administrativa de lo que con época media como así como el feudo, pues acá se viene, digamos, trasladada la encomienda, en donde el encomendero, como el que va a organizar, como el señor feudal, ¿no?, de organizar y cobrar tributos, etcétera, y ordenar nuevamente los indígenas. Entonces, el conjunto de sus indios en dinero en especie, como alimentos, tejidos u otros productos, o en trabajo como la construcción, el cultivo de las tierras o cualquier otro servicio. A cambio debían parar y proteger a los indios encomendados e incluirles a la religión católica. Dice, las encomiendas paulatinamente fueron desapareciendo, entre otros motivos, por la caída de la población indígena, la desaparición de los conquistadores y la paz que imperó en la mayoría de las provincias. Paralelamente a la encomienda funcionó el sistema del repartimiento forzado, el consejo rotativo y obligatorio de indígenas en proyectos en obras públicas o trabajos agrícolas, considerados vitales para el bienestar de la comunidad,
y que persistieron hasta el fin del periodo colonial. Esto, que ya lo habíamos dicho cuando fue el problema de las pandemias, bueno, pues bajó la población y con ello, pues también, ¿no? Tuvo, digamos, una mal consecuencia, ¿no? Para la precisamente por la reducción de la población, pero finalmente esa es la administración y la distribución que se llevó a cabo. Dice, la corona fue incapaz de conceder encomiendas indígenas a todos los españoles, lo que los obligó a recurrir a otras alternativas para proveerse de mano de obra. Aparecieron múltiples formas de peonaje y de trabajadores libres remunerados que eran sujetados mediante el endeudamiento. Es decir, se endeudaban y prácticamente vivían y trabajaban propiamente para pagar esas deudas. Esto es algo que se va posteriormente a generalizar, jóvenes, y que quizá ustedes lo van a ver en el siguiente México, ya cuando vamos a hablar de procesos de independencias o hasta México siglo XX, ¿no? Cuando se da la Revolución Mexicana, en donde todavía hay un señor que administra la tierra, que se va a convertir en el cacique, que no es necesariamente el dueño de la tierra, las haciendas, pero de alguna forma como que este patrón se repite, ¿no? Y vuelve otra vez esta figura como el encomendero, pero luego de pronto el cacique, en donde por un lado se abusa propiamente del trabajo de los indígenas y en el siglo XX el cacique se abusa un poco, ¿no? De los campesinos, de los jornaleros. Todavía la situación del campo sigue siendo un problema. Pero bueno, veamos los antecedentes. De pronto viene este país y conquista, pero se viene arrastrando todavía una costumbre que se genera y que nace propiamente durante el siglo XVI. Dice, mientras en las haciendas laboran peones, jornaleros y capataces, en las minas ofrecían sus servicios obreros libres. Dice, en las ciudades, por su parte, se constituyó una mano de obra libre calificada, compuesta por plateros, carpinteros, carreteros y gremios de artesanos en general. Por otro lado, tenemos la minería, jóvenes. En la minería, bueno, un trabajo muy pesado, con mano de obra muy pesada. Yo les había comentado que muchos indígenas murieron, ¿no? En la extracción de metales porque no estaban acostumbrados a extraer el metal como lo hacían los españoles. La técnica era distinta y por eso se trajo comunidad negra, gente, digamos, más fuerte, ¿no? Atendiendo las técnicas de los españoles para poder extraer el metal. Tenemos en esta parte que la minería en las colonias se abocó a la extracción de metales preciosos de plata y en menor medida de oro. Los minerales de baja ley como el cobre, estaño y plomo se explotaron escasamente, especialmente en los Andes, en territorios de la audiencia de Charcas. Existían yacimientos de estos metales. Dice, en torno a las industrias extractivas giraron otros sectores de la economía como la agricultura, el comercio y los transportes. Para abastecer a la creciente población de las ciudades mineras surgieron explotaciones agrícolas y ganaderas alrededor de ellas, y para dar salida a la producción de plata se construyeron caminos con servicios para los viajeros que unían las minas con los puertos de embarque. Los envíos de oro y plata a la península española alcanzaron una proporción superior al 90% del valor total del comercio exterior de las colonias, que luego vamos a ver ya para finalizar, casi para finalizar la presentación, digamos, el robo de todos estos metales por mar por parte de los piratas que robaban bastante oro, algo que le afectó bastante a la corona, jóvenes, porque pues no llegaba propiamente el botín allá y el botín, y pues esto generaba pues, una debilidad en cuanto a la economía, ¿no? Para la corona. Y tenemos que en virtud de los privilegios otorgados por el Papa a la corona de España con las bulas de donación de Alejandro VI en 1494, dice, esta tuvo el dominio sobre el suelo y el subsuelo de tierras americanas. Por lo tanto, quienes se dedicaron a la actividad extractiva debían pagar un impuesto a la corona que generalmente fue de un 20% del producto. Este fue conocido como el Quinto Real. Además, la monarquía se reservó para sí los ingresos y la distribución del mineral de mercurio, el azogue, base del método de la amalgama, que agilizaba y optimizaba la obtención de la riqueza argentífera. Duélete de nosotros, le dijeron al virrey los indios de las minas de Potosí hacia el año de 1670. Después prohibió las jornadas durante toda la semana de los socavones asfixiantes,
Dispuso el virrey que trabajaran los indios desde la salida hasta la puesta del sol, porque no son esclavos para pernoctar en las galerías. Nadie le hizo caso y el Consejo de Indias se negó a suprimir el trabajo forzado en las minas de plata y azogue. Es lo que les mencionaba, que con este ritmo de trabajo pues, muchos morían y la mano de obra era escasa y bueno, el tiempo para extraer siempre era muy, muy demandante para llevarlo propiamente a la corona. Dice, en las primeras décadas de la colonización española se utilizó el método de la función de hornos artesanales. El mineral era extraído y luego fundido en lingotes, sin que se sacara provecho a los minerales y sales anexas, y con un elevado consumo de combustible. El método de amalgamación o de patio constituyó, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, una verdadera revolución en la minería de plata hispanoamericana. La base de este procedimiento fue la utilización del mercurio o azogue, que era mezclado con plata molida y depositado por unos 2 meses en grandes palos. Y bueno, pasamos ahora al tema sobre la agricultura y la ganadería. En las primeras etapas de la vida colonial, los conquistadores españoles menospreciaron la agricultura, volcándose principalmente hacia actividades mineras. Sin embargo, los centros mineros no podían subsistir sin agricultura y ganadería, pues debían resolver los problemas de alimentación, fuerza animal y transporte. Así, en torno a las explotaciones mineras, tempranamente se establecieron haciendas y estancias, cuya producción de trigo, carne de cerdo y res, mulas, maíz, puede satisfacer de la población minera. Esto tiene que ir en una correlación, jóvenes. Se necesita cultivar el campo, hacer precisamente producir los alimentos y para ello se tiene que trabajar en la agricultura y la ganadería. Habíamos dicho que los indígenas de pronto no trabajaban mucho en la ganadería porque los animales les transmitían las enfermedades, entonces no tenían un contacto directo con ellos y los españoles de alguna forma también lo impedían. Sin embargo, ya con la comunidad negra, bueno, pues ellos tenían esta relación con los animales de los cuales no se infectaban, pero sí generó un problema con los indígenas porque ellos no tenían ese acercamiento. También aquí podemos decir que hay un mito, ¿no? Porque luego decían que les tenían miedos a los animales, que de pronto no podían domesticarlos, pero realmente, y bueno, lo vimos con Matthew Restal, que los indígenas tuvieron una conexión importante con los animales, no les tenían miedo, sino todo lo contrario, pudieron domesticarlos con facilidad. Entonces, bueno, tenemos ahí que pues que podemos dudar, ¿no? de su labor en la ganadería, pero lo que sí más les importaba a los españoles es que trabajaran en la minería y la extracción de metales. Dice, en cuanto a caballos, cerdos, vacas, ovejas y aves de corral comenzaron a pulular en todo asentamiento humano, incluso indígena, acarreando en muchas ocasiones afectaciones en los cultivos indígenas y el medio ambiente americano. Incluso se dice que, por ejemplo, en Argentina, que es digamos, un territorio ganadero, que en su momento pues era solamente de agricultura, se señala que cuando los españoles llegan, pues invaden con ganado y todos los cultivos son realmente eh, afectados, dejando una tierra infértil y porque el ganado propiamente acabó con muchos cultivos y por eso de pronto esa zona pues es más fuerte en ganadería, porque muchos animales, bueno, pues sí, maltrataron los cultivos, dejando asentado ahí solamente la labor de la ganadería. Si los factores climáticos y geográficos determinan el desarrollo de ciertas zonas que se especializaron en el cultivo de algunas plantas o en la creencia de ganado mayor. No todas las animales, las reses, los animales que trajeron de pronto se pudieron adaptar al ambiente, a la temperatura. Entonces eso fue también algo que los españoles fueron observando, ¿no? Cómo los animales pudieron adaptarse a un tipo de clima y quienes podían de alguna forma sobrevivir hacia ese clima o hacia ese ambiente. Entonces, bueno, es por eso que en los distintos estados de la República en México vemos en donde si es un estado más de cultivo o de ganadería, o si es de ganadería, qué tipo de animales se alimenta. Vemos que aquí en Monterrey, pues el cabrito es el que sobrevive a las temperaturas del clima. Ningún otro animal de pronto pudo adaptarse y sobrevivir, ¿no? hacia ese clima tan seco. Que claro, me imagino que no debe ser
o no debió haber sido la misma temperatura, no, hoy aquí en Monterrey hace muchísimo calor, pero porque prácticamente es una placa, ¿no?, de concreto en todo Monterrey, su área metropolitana, y bueno, eso genera también que el clima cambie, ¿no?, y que se sienta mucho más calor. Entonces, bueno, esa es digamos, la actividad que se da precisamente en la agricultura y la ganadería. Bueno, el clima afecta y esto depende también de la adaptación de ciertos animales. En la Nueva España y Centroamérica se destacaron por el tabaco, cacao, trigo, seda, azúcar, algodón, añil y la grana o cochinilla. En el norte de México prosperó la ganadería. En el cambio de la tierra y la propiedad privada, plantaciones, haciendas ganaderas, las tierras americanas fueron otorgadas a Castilla por cesión popular por los conquistadores. Estos recayeron en los soldados más destacados de la hueste conquistadora. La corona, por su parte, reguló la entrega de parcelas de tierra mediante las mercedes de tierras que deberían ser usadas para la subsistencia de los vecinos. El objetivo de los reyes era evitar la formación de la gran propiedad que otorgaba a un dueño una categoría de verdadero señor feudal, estaba en un peligro rival de la autoridad e interés de la monarquía en América. Asimismo, muchas tierras fueron ocupadas ilegalmente a costa de las comunidades indígenas. Mucha gente que venía a Nueva España obviamente venía con esta finalidad y con ese objetivo, ¿no?, enriquecerse, pero también los españoles tuvieron que ver, y sobre todo la corona, de impedir propiamente, ¿no?, el apoderamiento de ciertas familias hacia la distribución de las tierras, porque esto podría generar un problema mayor en cuanto a la distribución de la riqueza y sobre todo el poder que podía ejercer, ¿no?, ante la corona. Dice, las urgentes necesidades financieras de la corona española a finales del siglo XVI obligaron a una reforma territorial que consistió en una reasignación y composición de las tierras americanas. La monarquía dispuso de las tierras sin título legal, entregándolas a los cabildos y a las comunidades indígenas o simplemente rematándolas. Por otra parte, estos traslados de dominio de tierra practicadas hacia finales del siglo XVIII implicaron la legalización de dudosos derechos de propiedad de muchos tenientes mediante un pago a la Real Hacienda, generándose con ello la multiplicación del latifundismo como forma de propiedad y sujeción de la mano de obra, fundamentalmente endeudando a los peones, que es algo que ya lo habíamos visto anteriormente, ese endeudamiento que los lleva hasta la muerte y me parece, si mal no recuerdo, que la deuda también a los hijos. Entonces era un endeudamiento de generación en generación que no terminaba y que estaban condenados a trabajar la tierra, jornadas pesadas, y que todavía, incluso hacia la dictadura con Porfirio Díaz, todavía se seguía practicando, ¿no?, ese tipo de dignificación, en donde se abusaba propiamente del peón, del campesino, trabajando jornadas extremas y que muchos de ellos pues terminaban, digamos, muertos, ¿no?, por jornadas tan pesadas. Y porque vivían endeudados, por ejemplo, imagínense, durante el porfiriato, ¿no?, las famosas haciendas y las famosas tiendas de raya, en donde el campesino pues se endeudaba, le pagaban, pero luego tenía que ir a gastar su dinero a la misma tienda de raya que era dueña pues el hacendado, ¿no?, y que pues ahí mismo se endeudaba. Así que lo que ganaba lo regresaba al hacendado y la ganancia para el campesino pues nunca era real, ¿no?, porque entonces, bueno, es y que es una práctica que se continúa. Dice, los indígenas mantuvieron sus cultivos tradicionales alrededor de sus comunidades durante la etapa inicial de la colonia. Por haber sido incorporados como súbditos, tenían que pagar un tributo al rey, debido a que les era muy difícil tener dicho tributo en especie. Se institucionalizaron diversas formas de trabajo personal que produjeron un impulso temprano al abandono de las tierras. Y bueno, ya para finalizar en esta etapa de agricultura, a partir del año 1600, los asentamientos indígenas fueron reorganizados en reducciones o pueblos de indios. Aunado a lo anterior, y a pesar de la prohibición legal, algunos colonizadores se establecieron entre los nativos y se apoderaron de parte de sus tierras.
transformando de esa manera a las reducciones indígenas en pueblos mestizos poblados por pequeños y medianos agricultores. Y de aquí pasando, si quieren igual los comentarios o dudas los dejamos al final para terminar, digamos, toda la presentación y continuar con dudas o comentarios. En cuanto al comercio, la relación comercial entre España y el Nuevo Mundo se estructuró a partir del establecimiento de la Casa de Contratación y la centralización del comercio en Sevilla. Este conocido grupo de súbditos de la corona, la monarquía, sus banqueros y los mercaderes residentes en Sevilla controlaron el intercambio de los productos. Entonces hablamos de una centralización económica establecida en Sevilla y el súbdito y el establecimiento de la Casa de Contratación, quienes vigilaban y hacían todos los negocios comerciales. Si las colonias se desenvolvieron económicamente según las necesidades de la metrópoli, vale decir, como exportadoras de materias primas y metales preciosos, estancándose el desarrollo económico. Si España, por otra parte, procuró ser las Indias de los productos manufacturados, inhibiendo toda actividad industrial americana que pudiese competir con la de la metrópoli. Esto es algo que también durante el proceso de insurrección e independencia, esto se controló muchísimo, jóvenes. Realmente los países latinoamericanos empezaron a producir bajo sus propios recursos, sus propias materias primas, pero siempre es algo que de pronto se fue frenando y más específicamente por los Estados Unidos. Realmente ustedes saben que los países latinoamericanos pues son ricos en distintos tipos de materias primas, en agricultura, en ganadería, en industria, incluso en petróleo, pero siempre de pronto se ha frenado la economía de Latinoamérica y sobre todo también en el aspecto industrial. Y bueno, no se diga durante la Guerra Fría, ¿no? Estados Unidos frena por completo muchos aspectos de su comercio, de su exportación, y bueno, terminan de pronto siendo países de una economía de dependencia. Entonces, bueno, tenemos acá que es una visión que desde la llegan a frenar, ¿no? Que los indígenas de pronto no pudieran abastecerse bajo sus propios recursos o salir adelante en los procesos de comercialización, porque bueno, la corona española es quien tiene el control absoluto. Viene ahora esta parte que les mencionaba sobre los piratas, los corsarios, los bucaneros y filibusteros. ¿Cómo afecta al contacto, sobre todo en la exportación e importación, sobre todo en los metales preciosos? Que las distintas formas de la piratería americana son propias del periodo comprendido entre la primera mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVIII. Las grandes riquezas de oro y plata americanas de potencias europeas para participar del botín y romper el monopolio hispánico generado por las bulas de donación papales, que dejó de tener validez en múltiples naciones europeas de la Reforma. Por un lado, los corsarios, en cambio, fueron marinos contratados y financiados como mercenarios, como una patente de corso emitido por un estado de guerra para causar pérdidas al comercio del enemigo y provocar el mayor daño posible en sus posesiones. En este caso, bueno, sabemos que Inglaterra es quien afecta más directamente a la corona española, tomando en consideración precisamente la piratería y sobre todo de infiltrar corsarios, ¿no? Para observar el trayecto de los barcos hacia España y poder detenerlos. Dice, la primera gran acción pirata se registró en 1521, cuando Jean Florin capturó a la altura de las Islas Azores el tesoro enviado por los franceses de México. A lo del 16, las guerras de España contra Francia y luego contra Inglaterra también se reflejaron en los mares americanos de presencia de los corsarios. De hecho, la piratería y el corsarismo de esta época fueron para los ingleses y franceses una vía de enriquecimiento, así como la conquista lo había sido para los españoles. Entonces, bueno, sabemos que siempre entre las potencias y sobre todo en este tiempo, ¿no? Pues obviamente que solamente están observando, ¿no? Desde cómo debilitar a otros países y
Y bueno, pues este fue un factor muy importante para que tanto Francia como Inglaterra pudieran aprovecharse y abastecerse de riquezas y de metales y poder debilitar a la corona española. Dice, de la piratería, el contrabando y a la libertad del comercio. Desde el siglo XVI, el tráfico ilegal a espaldas de las autoridades coloniales era una práctica común en algunas regiones de ultramar. La temprana internación de esclavos negros, llevada a cabo por John Hawkins, bueno, no puedo pronunciarlo ahí, si quiere usted lo puede pronunciar, en la segunda mitad del siglo XVI, demostró la permeabilidad de las fronteras del imperio colonial español y abrió el apetito a sus encarnizados rivales. Y para el siglo XVIII, gran parte del comercio de esclavos estuvo en manos de contrabandistas, por lo que el monopolio español cedió ante el esfuerzo de sus adversarios. Esto lo habíamos visto durante el proceso de población, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la comunidad negra se cotizó, digamos, en un alto precio y que esto lo aprovecharon precisamente los ingleses? De hecho, ellos se apoderaron de este comercio sobre esta comunidad negra porque ellos aumentaron propiamente su valor. Entonces, en este aspecto, Inglaterra supo comercializar muy bien la venta de esclavos. Por otro lado, tenemos la Casa de Contratación. Dice, para regular la actividad económica en las Indias, la corona creó hacia 1503 la Casa de Contratación, que se estableció en Sevilla, y a cuyos funcionarios dio instrucciones muy concretas. Su importancia creció con el tiempo y de ella dependió en gran medida el desarrollo económico del Imperio Español. Entonces, la Casa de Contratación, que surge en 1503, también se llevó a cabo durante la conquista. Dice, del consulado a las Indias hacia 1543, el comercio en América representó una de las mayores actividades económicas del Estado y los particulares para regular su actividad y simular y disminuir los conflictos a que dio lugar. Se fundó la Universidad de los Cargadores de las Indias y el Real Tribunal del Consulado. En México, el Real Consulado fue instituido. Otros hubo posteriormente en Veracruz, Guadalajara y Puebla. Ya lo que viene aquí a continuación, jóvenes, son precisamente todo lo que se creó para regular el comercio, la economía y todo lo que de alguna forma se fue como gestionando para que la colonia española tuviera, digamos, un mayor desarrollo en todos los aspectos. Tenemos ahora la provisión relativa a la salida de las flotas para la Nueva España. El monopolio comercial dentro de su imperio, principio postulado por la política económica española, la presencia de corsarios y piratas ingleses y holandeses y el deseo de evitar el contrabando realizado a través de un tráfico comercial sin vigilancia. Además de razones climatológicas, obligaron al gobierno español a fijar las fechas de salida de las flotas y la forma de realizar sus viajes. Tenemos ahora las instrucciones dadas a Hernán Cortés para el reparto de las tierras hacia el año 1523. Dice, la necesidad de premiar a los conquistadores concediéndoles una parte de los beneficios que se obtenían en toda empresa, llevó a sus jefes a repartirles para que los beneficiaran el territorio que iban ocupando. Cortés realizó desde los primeros años distribución de tierras entre sus compañeros, basado en los principios tradicionales del derecho premial y de acuerdo con instrucciones recibidas por la corona. Las normas para el reparto, venta y composición de las tierras hacia 1513. Y si además de la distribución de la tierra a través de las viejas extensiones de peonía y caballería según la aportación de cada participante a la empresa conquistadora, estos obtenían el reparto de indios destinados a servirles en sus trabajos agrícolas, empresas mineras, construcción de edificios y servicios domésticos a cambio de evangelizarlos. Repartimiento que se hizo en forma amplia y aún abusiva en los primeros tiempos. De hecho, en el texto de Fray Alonso de la Veracruz se menciona mucho esto en sus tesis, jóvenes, de cómo se dio la repartición de las tierras y Alonso de la Veracruz cómo defiende propiamente que estas tierras les fueron arrebatadas, aún sabiendo los españoles que esas tierras les pertenecían a los naturales, pero bueno, es una conquista, ¿no? Y de pronto las tierras que se toman y que se poseen, pues se tiene el derecho a repartirlas, precisamente por ser el pueblo que conquista. Tenemos la Real Cédula relativa a las encomiendas y el reparto de indios en 1523. El abuso cometido en la repartición o encomienda de indios a los conquistadores
El maltrato que se les dio y poco cuidado tenido en su conversión y adoctrinamiento movió a la corona a suprimir los repartimientos, permitiendo tan solo que los naturales tributasen a los señores que les tenían encomendadas de forma moderada. De esta manera, la encomienda adquirió su carácter definitivo de tributación y dejó de ser una prestación de servicios. Ven cómo de pronto aquí podemos ver, jóvenes, con estas fuentes, lo que de alguna forma también estuvo desmitificando Matthew Restall en su texto, en donde de pronto parecía que llegó la dominación, los indígenas fueron completamente oprimidos, la corona fue aplastante, cuando realmente también había una consideración y una mediación, ¿no? Porque también la corona no quería que los indígenas de pronto se rebelaran y de alguna forma como que modera propiamente la repartición y el pago del tributo. En la Real Cédula sobre tasación de los tributos y sucesión de las encomiendas hacia 1536, transformada la encomienda en una forma de tributación, hubo necesidad para reprimir los abusos y exageraciones de los españoles, de tasar los productos de los naturales, que los naturales tenían que ofrecer a los encomenderos. Para ello estableciese una matrícula de indios con capacidad tributaria y se tasó minuciosamente, a base de los antecedentes del tributo prehispánico, a todos los pueblos de indios sujetos a encomienda. Y bueno, vamos terminando ya, joven. La Real Cédula acerca de la supresión del trabajo personal en las encomiendas hacia 1549, aún establecida la matrícula de tributo, los encomenderos necesitados de fuerza de trabajo, principalmente en minas, recurrieron a ficticios arbitrios mediante los cuales conmutaban el tributo por el servicio, lo cual perjudicaba a los indios, y para impedir ese hecho nocivo, la corona dio hacia 1549 la siguiente Real Cédula que reiteró en numerosas ocasiones. ¿Cuáles son las disposiciones acerca del servicio personal en 1549? Pues para satisfacer la necesidad de mano de obra indispensable en las labores agrícolas y mineras, obras públicas y construcción de edificios, y ante la resistencia de los naturales a servir a sus dominadores. La corona autorizó que se complaciese indios a trabajar a través del sistema del servicio personal forzoso llamado Ecuatequil, en el cual el indio, a cambio de un trabajo moderado, pues debería recibir un salario suficiente. Un salario suficiente que luego de pronto también pues tenía que pagar tributo. Las normas relativas al descubrimiento y beneficios de las minas en 1526, la legislación española consideró que la corona poseía plenos derechos sobre el suelo y subsuelo de su territorio, los cuales podía dar ese fruto a sus súbditos con el fin de incrementar la actividad económica. Para ello favoreció la explotación minera realizada por los particulares, pero de la cual ella obtenía también grandes beneficios. Advertimientos del virrey Villamanrique sobre el trabajo de indios en las minas, 1590. Dice, la bondad de la legislación española, que trataba de favorecer a los naturales, chocó con la realidad americana, en la cual los intereses económicos de los conquistadores resultaban perjudicados al ser aplicada la ley de su integridad. Por ello fue que ciertas autoridades trataban de conciliar el beneficio de los indios pobladores europeos, no aplicando la ley, modificándola. La experiencia que en este aspecto adquirieron las autoridades no hispanas se traduce en ese advenimiento de uno de los virreyes de la noche. Y tenemos la descripción de Nuestra Señora de Zacatecas en el siglo XVII. Aquí, jóvenes, voy a ir un poquito más rápido, me voy a ir pasando porque se refiere ya sobre todo a las minas, ¿no? que se fueron descubriendo y que se fueron administrando, y que bueno, esto se fue aplicando conforme fueron teniendo estas posesiones, y que bueno, pues lo más importante aquí era enriquecerse y abastecerse de todo el metal. Las cédulas y ordenanzas sobre la Casa de la Moneda en 1535, los metales preciosos encontrados en México, el crecimiento de su población y tráfico mercantil, pues llevaron a la creación de una casa de moneda encargada de troquelar la moneda de giro corriente, y cuyas ordenanzas se le dieron hacia 1535, época en el gobierno del virrey de Mendoza. Los advertimientos del virrey sobre el trabajo de los obrajes, dice, aun cuando se limitó en buena manera la industrialización obispana para favorecer el monopolio y los intereses peninsulares, fue necesario crear en México una incipiente industria textil representada por obrajes cuya utilidad era manifiesta,
Habíamos dicho en las diapositivas anteriores que se impedía mucho el trabajo sobre la industria y bueno, hacia 1590 se permite, ¿no?, un trabajo, pero sobre industria textil. Dice, desgraciadamente los abusos en ellos cometidos contra los trabajadores y las pésimas condiciones en ellos reinantes los convirtieron en instituciones de explotación más que de progreso. O sea, siempre la mano de obra barata era la que siempre querían tener y pues esto termina como saliéndose de control, ¿no? Porque se abusaba bastante de los trabajadores y aunque de pronto aquí no se mencione, pero muchos de ellos sí fallecían, morían. La Real Cédula sobre la Mesta de la Nueva España en 1542, la Mesta, tradicional institución consagrada a la organización e incremento de la ganadería, se estableció en la Nueva España en los albores de la vida colonial y funcionó durante mucho tiempo, dirigida por su alcalde electo anualmente por el Cabildo Municipal. Si bien favoreció a los ganaderos, ocasionó algunas veces severos daños a los agricultores y a la propiedad territorial, principalmente a la indígena. Entonces, bueno, ya lo habíamos mencionado que por hacer espacio a la ganadería, de pronto se dañaban también las tierras de cultivo, hasta que finalmente pues se dedicaban más a una cosa que a la otra y bueno, esto fue de alguna forma como desapareciendo, ¿no?, en muchos otros estados. Y bueno, finalmente, jóvenes, terminamos aquí con las ordenanzas relativas al trabajo y buen tratamiento de los negros hacia el siglo XVI. Los negros traídos a la Nueva España como esclavos desde los años de la conquista fueron un elemento de trabajo indispensable, aclimatados a las tierras cálidas y acostumbrados a rudos trabajos, pues desempeñaron funciones muy importantes. Pese al costo que significaba para sus dueños su compra y mantenimiento, fueron cruelmente tratados, por lo cual revelaron minuciosas disposiciones en su favor, como las siguientes ordenanzas que se dieron durante el siglo XVII. Y pues aquí tenemos las fuentes. Fuente: colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españolas en América y Oceanía, sacados en su mayor parte de Real Archivo de Indias. Esa es la referencia, jóvenes. Con esto terminamos nosotros los temas que son de la segunda fase, que yo de alguna forma traté en la medida de lo posible de resumir lo más que se puede, también por la cuestión del tiempo, y que ustedes tuvieran esta información. Yo hoy mismo les comparto esta presentación para que la tengan ustedes ahí en su carpeta de archivos y que les sirva también para cuando venga el examen. Lo que viene a continuación, y es lo que yo les había comentado ayer, es que continuamos ya con la siguiente etapa, jóvenes. Déjenme les comparto el programa. Aquí habíamos ya señalado los siguientes temas que comprenden la fase 3 y que se refiere a la cultura y a la vida cotidiana. Por un lado tenemos religión, mujer y familia, el arte, cocina, diversiones, niveles educativos, muerte, miedos y vestimenta. Son 11, si mal no recuerdo, temas. 9, perdón. Son 9 temas, digamos, se extiende por el arte que tiene que ver con la arquitectura, la escultura, pintura y literatura. Yo les había comentado que esta parte me gustaría que ustedes participaran para que la clase no fuera tan monótona y que no fuera tan aburrida o cansada, sobre todo eso, ¿no?, por estar yo explicando por medio de diapositivas, sino que también ustedes puedan tener una participación, y me parece que esta parte es adecuada para que ustedes puedan participar porque son temas, digamos, interesantes, ¿no?, también como parte de la cultura, ¿no?, sobre todo es la historia de la cultura durante la época del virreinato, y me parece que es oportuno para que ustedes participen. Les había comentado que sería conveniente que se dividieran en equipos. No sé si ya más o menos se pusieron de acuerdo. Les había comentado que lo hicieran para ver si en esta clase nos poníamos de acuerdo y podíamos distribuir los temas. No se los escucho. Sí, ya teníamos equipos, maestra, de la anterior clase. Sí, tenemos
Ay, perdón, ¿quién es la persona que está hablando? Es que nada más tengo aquí como su correo. Es Lucero. Sí, pero sí, es lo que dice Lucero. Ya teníamos los equipos de la vez pasada. Muy bien. Que habían dicho que eran 7 equipos, ¿verdad? Pero había una persona que se había reunido con Liliana, pero Liliana se dio de baja. Entonces ya ese equipo, Sí, como que maestra, soy yo. Sí, yo recuerdo, Elías, que ustedes se había expuesto en aquella ocasión, usted solo porque Liliana se había dado de baja. Pero no sé qué le parece, Elías, si usted se puede integrar a uno de equipo para que no esté solo y que pudiera trabajar uno de los temas. Entonces, miren, de acuerdo al programa, ¿les parece si lo dejamos en 6 temas? Tenemos... Pues por mí no hay problema si yo puedo hacer la clase solo. No hay problema Ok. por mí. Bueno, para que no haya, digamos, problema, ¿no? De que con quién se une o con quién trabaja. Está bien, Elías, no hay ningún problema. De ahí, bueno, pues nos da un poco más de apertura y que sean 7 equipos. Son 9 los temas. Un equipo tendría que trabajar 2 temas, jóvenes. Por ejemplo, me parece que quien trabaje, puede ser un equipo que trabaje religión, otro equipo trabaje mujer y familia, el arte, que es un poquito más amplio, pues sí puede trabajarlo también un solo equipo, cocina, diversiones, puede ser los que se puedan unir, jóvenes, si les parece, podría ser, por ejemplo, puedo unir mujer y familia y vestimenta, ese sería el que se uniría. Pero, a ver, permítanme. 7, tenemos 7 temas. Bueno, entonces en este caso tendrían que ser 2 equipos que se encarguen de 2 temas. ¿De acuerdo? Puede ser religión, muerte y familia y vestimenta. Y puede ser muerte y miedos los que se unan. Déjenme nada más aquí lo subo. Puede ser así. Y aquí ponemos vestimenta. Y aquí tenemos ya los 7 temas, jóvenes. ¿Qué les parece? Ya ustedes se ponen de acuerdo, me dicen quiénes son los que quieren trabajar estos temas. No sé si ya quieran ahorita compartirlos o si le pueden decir a Emerson quiénes son los equipos y si él me pudiera hacer el favor de solamente enviarme, Sí, maestra. pues ya sea igual por un WhatsApp o Sí, aquí lo revisamos, maestra, y se los pongan de envío. acuerdo. Perfecto. Entonces, para que ustedes se pongan de acuerdo y que nada más me manden ahí un mensajito o por aquí mismo, por ti. ¿Sí está bien? Nuestro equipo ya estaba eligiendo el tema, o se lo Lucero ya podemos decir ahorita. Mi equipo también estaba eligiendo ya el tema. Ok. Nosotros queríamos el tema Bueno, de entonces religión. para que lo elijan, jóvenes, religión. ¿Quién Muy está bien. hablando? ¿Eres A mí tú, lo Lucero, que verdad? me interesa, Sí. si es Lucero. Fátima, ¿quiere comentar algo? Sí, el de mujer y familia y vestimenta. Perfecto. Entonces, bueno, Fátima, su equipo va a ser mujer y vestimenta, Lucero el de religión. Y bueno, ya tenemos ahí las siguientes opciones que ustedes saben que van a estar ahí disponibles: arte, cocina, diversiones, niveles educativos, muerte y miedos. Entonces son las opciones que quedan, jóvenes, para que lo señalen. Si me hacen el favor de cuando ya se pongan de acuerdo, por ejemplo, bueno, Lucero y
y Fátima, que ya señalaron que sus equipos eligieron esos temas, pues les pido nada más que se me pueden poner ahí en publicaciones el equipo, sus integrantes y el tema que van a trabajar. Entonces, así en el hombre pues, va a ser el equipo. De todas maneras, cuando estemos en la siguiente clase el próximo miércoles, en ese orden es como vamos a, bueno, más bien en este orden es como van a participar jóvenes. Primero la religión y luego quien haya elegido mujer y familia el siguiente y así sucesivamente, ¿les parece? Para que vayamos avanzando. Lo más probable, jóvenes, es que tanto el miércoles y jueves son los días en que vamos a ocupar para la exposición. A lo mejor podríamos llevar todavía hasta la siguiente semana. Déjenme les explico más o menos el calendario. Tenemos que ahorita estamos a 7 de mayo. Maestra, disculpe que le Entonces, el interrumpa. próximo miércoles, jueves, sí. No, Mi sí, equipo dígame. ya elegimos temas. El equipo de Arnoldo y compañía queremos el de cocina. Maestra, también mi equipo ya escogió temas. Nos gustaría muerte y miedo. Somos Andreana y Muerte y miedo. También nosotros, maestra. Muy bien. Entonces, y Ángela, Elías Perdón. también. Bueno, Elías. me parece, si no escucho el pedido, jóvenes, sí, Elías. Liberato, Elías, Ruth, Ángela, ya tienen ahí su tema. Sí. Sí. Vayan a publicación y nada más anoten ahí los miembros de su equipo y el tema que eligieron, y para yo tener un orden del próximo miércoles cómo vamos a iniciar con su participación. Les estaba diciendo más o menos en el calendario que yo creo que nos vamos a llevar todavía es una semana, el 13 y el 14 vamos a iniciar con, supongamos, los primeros temas, ¿no? Religión, mujer y familia y el arte. Yo pienso que estos 3 temas podríamos verlos el miércoles. Y el jueves podemos ver cocina, diversiones, niveles educativos. Y para el miércoles 20 de mayo terminaríamos con muerte y miedo. ¿Les parece? Y sí nos lleva un tiempecito, pero yo creo que todavía nos podríamos ir hasta el 20 y 21 de mayo. Entonces, ese sería el orden, jóvenes, de cómo vamos a. Yo quiero darles la libertad, jóvenes, de que ustedes puedan diseñar su didáctica para explicar este tipo de temas. En el programa, miren, vienen muchas actividades que en su momento la maestra Rocío, quien daba estas materias, tenía ahí como actividades, tenían diagrama H, luego de pronto también hablaban de guiones, cuadros sinópticos, ese tipo de actividades ella las utilizaba bastante, no era así como la típica presentación PowerPoint que siempre hacemos. Entonces ustedes pueden innovar en la forma de cómo quieren ustedes presentar el tema, o si quieren hacer no sé cómo, una infografía también puede ser, jóvenes, en donde muestren imágenes, sobre todo porque los temas nos invitan a las imágenes, sobre todo, por ejemplo, el arte, la arquitectura, o sea, eso nos invita a que proyectemos imágenes que pueden ser como una infografía también, en donde muestren la imagen, los datos, y de una forma sintética mencionar cada uno de los diseños y aspectos que se dieron. Lo mismo pasa con la vestimenta, cocina, lo que es la mujer y la familia. O sea, muchos temas nos invitan a que nosotros llevemos a cabo representaciones gráficas, de las cuales sí es necesario tener la visualización para que podamos comprenderla, ¿no? Sobre todo la vestimenta, el arte, las diversiones, todo eso nos invita a que podamos. Si hay alguien que de plano dice, no, nosotros quisimos hacer una presentación de PowerPoint, bueno, pues es válido también. Aquí la idea es de que no siempre está como que lo mismo, ¿no? Que no sea tan monótono, y que ustedes también encuentren en ello un aprendizaje que nos lleve propiamente a que no sea tan estresante. Entonces ustedes
diseñen su propia forma. Si al finalizar de su aportación quieren hacer también una especie de, pues sí, como para captar si pusieron la atención, hacer como una especie de actividad, El cajón. ¿no? Para, sí, como lo que había mencionado precisamente en la clase anterior ayer. ¿Lo pueden hacer, jóvenes? Por supuesto que sí. Nada más tendremos que medir el tiempo. Nosotros sí tenemos un tiempo de 2 horas, pero como han notado, casi siempre tenemos como 1 hora reloj en nuestra videoconferencia. Nuestra clase termina, dependiendo, ¿no? De 10:20 a 12 y en este caso de 12 a 1:40. Entonces, más o Sí. menos tomen ese tiempo de que vaya cada equipo una duración aproximadamente de 10 minutos. De pronto aquí el tiempo se hace así como medio pesado, ¿no? Porque no hay tanta interacción así personal, pero sí tomen más o menos en consideración entre unos 10 minutos y si van a hacer esa actividad al final, bueno, pues entonces se complementaría con unos 5 minutos más, que tendríamos en total aproximadamente pues como una hora 15 minutos más o menos. Ya si de pronto resulta así cansado, podemos parar y continuar para la siguiente clase. ¿Qué les parece? Maestra, y sí, solamente yo tenía una pregunta. De lo que vamos a exponer, ¿va a otorgarnos como un temario o unas lecturas o de dónde vamos a sacarlo? ¿Del texto que queramos o Sí, yo les dejo ahí la libertad para que ustedes elijan la referencia bibliográfica, jóvenes, porque ahorita la biblioteca pues está cerrada. Como quiera, yo podría pasarles a lo mejor alguna información. Si hay alguna información que les va a proporcionar, yo se las comparto, pero sí también la idea es que ustedes busquen sus propias fuentes, que por supuesto citen la referencia bibliográfica, pero siéntanse con la libertad de ustedes buscar esa información. También es importante que podamos nosotros generar en ustedes y desarrollar, no sé, también esas habilidades, ¿no? De ir a buscar ustedes la bibliografía. Entonces, en este caso, sí sería importante que fueran a buscar ustedes una bibliografía confiable. Yo les voy a recomendar también algunas allí en las fuentes. Les voy a pasar mi presentación y les voy a compartir también un texto que tengo por ahí también sobre estos temas. Entonces, pero aún así, ustedes pueden consultarlos. Y en el programa vienen también las referencias, donde pueden obtener ustedes esta información. No sé si hay alguna duda más. Elías, ¿quería comentar algo? ¿Todo bien? Bueno, miren, yo veo que en nuestra lista estamos 23, en nuestra lista de SIACES son también 23 los asistentes. Pregunto si hay alguien que no esté asistiendo, no sé si Emerson me pudiera apoyar, es que el coordinador nos pidió un reporte de quiénes son los estudiantes que no se han estado conectados, o ya sea porque no tengan computadora, no tengan internet o por alguna razón, y que se lo reportemos a él. Pero hasta ahorita yo tengo en mis registros que todos han estado asistiendo, ¿no? Sí, Hay maestra, al alguien parecer que... nadie ha tenido problemas hasta el momento. Más que, bueno, los que tienen problemas con conexión y el micrófono y todo eso. Sí, porque hay algunos que no tienen micrófono, les falla, pero se comunican por medio del chat. Pero hasta ahorita tengo entendido que todos se han estado conectando. Yo no he tenido ningún problema de que alguien no se esté conectando por lo que se dé de baja. Entonces, bueno, para confirmarlo, yo pasarle el reporte al coordinador, que pues afortunadamente todos están bien en mis dos grupos, todos están conectados, así que eso favorece bastante al Colegio de Historia. Bueno, jóvenes, entonces pues así acordamos. Yo les pido nada más que en la liga de publicaciones nada más me pongan quiénes son los integrantes del equipo, el tema, y conforme a eso ya iniciamos el próximo miércoles con la participación de ustedes. ¿Está bien? Ok, maestra, sí. Bueno, pues entonces damos por concluida nuestra clase. Les agradezco bastante la asistencia, su participación. Yo espero que ya para el próximo miércoles ya les tenga revisado su examen para que lo vean ahí.
voy a poner, jóvenes, en el examen un valor de 100 puntos. Ya saben que tiene un porcentaje del valor, pero esto lo hago con 100 puntos para que ustedes vean la calificación que obtuvieron. Entonces nada más quería hacerles este comentario para que no vaya a generar ahí confusiones y ver si ya también les puedo colgar ahí el Excel para que vean ahí también sus calificaciones. Entonces por mi parte pues es todo. Les agradezco su asistencia. Cualquier duda, yo estoy al pendiente de mi correo, del WhatsApp, para que sea una forma más rápida. Y el miércoles nos vemos aquí para que iniciemos con la primera explicación. Bueno, pues me despido. Que pasen un buen fin de semana. Cuídense mucho. Pues que la pasen bien con sus mamás, que va a ser el Día de las Madres y que pues espero que la pasen muy bien en compañía de su familia. Cuídense y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Que maestra, tenga igualmente. Gracias, maestra, Igualmente, igualmente. También cuídense mucho, que descansen. Buen fin de semana. Hasta luego. Bye, bye. Bye.